Señores, gracias por continuar con Panorama Actual. Recibimos a un gran amigo, un maestro, un profesor de grandes batallas, un orientador, presidente de la Fundación de los Militares Analistas, Andrés Reyes Fortunato Victoriá, una eminencia, un decano del saber. Y nosotros siempre estamos contentísimos de recibir a don Andrés en este espacio. Don Andrés, saludos. Buenos días, Edwin. Buenos días, Nino. Aquí estoy con ustedes, como siempre, para compartir algunas cosas con el pueblo dominicano a través de su programa. Qué bueno estar con ustedes. Bendiciones. Bienvenido. Gracias, hermanito. Que Don siempre Andrés, nos veamos, aunque sea 2 veces al año. Andrés, Qué bueno. estamos viviendo tiempos difíciles. La pandemia nos ha trastornado muchas cosas, la economía, nos ha trastornado el tema de la cercanía que antes teníamos, que nos podíamos ver face to face, como dicen, cara a cara. Ahora tenemos que usar herramientas como estas, virtuales, que nos ofrece la tecnología, en este caso Zoom, una de ellas, para hacer un programa de este tipo, cuando antes lo hacíamos todos juntos. Lo cierto es que ante esta pandemia, esto nos ha generado crisis. Esta crisis quizás se enfrenta con un gobierno recién llegado que en algunos casos expresa algún nivel de falta de experiencia en el manejo de las cosas públicas, pero que está haciendo un gran esfuerzo por encaminar este país por donde debe ser. Por ejemplo, es plausible los ingentes esfuerzos que se han realizado porque haya vacunas aquí. Hay suficientes. Entonces, ¿cómo ve usted el panorama político-social en que estamos inmersos dentro del marco de la pandemia y, por supuesto, dentro de la crisis económica generada y los esfuerzos que está haciendo el gobierno para salir adelante? Bueno, las crisis son pruebas que tienen la sociedad en sentido general y los hombres en sentido particular. Esta crisis pone a prueba la capacidad del gobierno y puede salir airoso en la medida en que la enfrente con la inteligencia y la decisión pertinente para poder superar la situación que hay. Y se va superando la situación del COVID, porque en la medida inclusive que algunos sectores se van involucrando más, está más inmerso en la crisis, el gobierno despliega todas sus posibilidades para superarla, combinando los organismos armados, policiales, las vacunas, buscándola. Entendemos que el gobierno ha sido muy diligente en este momento y que todo apunta a que vamos a salir superando la crisis. No hay crisis sin solución. Lo que tiene que buscar el hombre es la capacidad de encontrar la fórmula, y la fórmula es el trabajo, la fórmula es la buena intención, la fórmula es la unidad de los sectores que dirigen el país junto al pueblo. A nosotros no nos extraña esta crisis, siempre va a haber una crisis. Usted se pone a ver desde el gobierno de Trujillo, para ponerle un caso, vino la crisis del ciclón San Zenón. Trujillo tomó el poder el 16 de agosto de 1930 y el día 2 de septiembre, 16 días después, viene el ciclón de San Zenón, puso a prueba para levantar el país. Usted pone a ver, por ejemplo, a Joaquín Balaguer, la prueba de haber sido el primer presidente después de la revolución. Juan Bosch, la prueba de ser el primer presidente electo después del gobierno de la tiranía de Trujillo. Antonio Guzmán, la gran prueba después de los 12 años terribles de persecución, crimen y corrupción de Joaquín Balaguer. Es decir, cada gobierno tiene a su alrededor una prueba que tiene que superar y demostrar su capacidad, buena intención y determinación. Yo estoy seguro que sí, que aquí vamos a salir bien. Y en el transcurso del programa diremos por qué, pero todo apunta a que vamos a salir bien. Bueno, me parece que sí, yo creo que ese es el objetivo, porque las autoridades, como decía Edwin, han puesto mucho empeño en este asunto. Y existe un entusiasmo de la población. Bueno, un entusiasmo no, digámoslo así, por la vacuna, porque antes había cierta apatía y duda. Bueno, aún hay duda. Pero Nino, corregirte. Todavía hay mucha apatía.
¿Todavía? Claro que sí, no. La reacción que se está esperando es que la población acuda masivamente a vacunarse. Es cierto que en estos últimos 2 días, 3 días, ha habido un incremento de las personas que decidieron vacunarse, pero hay mucha apatía de gente que se lleva por informaciones negativas, de gente que no tiene la más mínima calificación para hablar sobre una vacuna y le creen cuando dicen que la vacuna te va a matar dentro de 2 años, que la vacuna te va a esterilizar. Una serie de mentiras que yo digo que el mundo o el país tendrá que buscar la forma de sancionar a aquellas personas que están emitiendo esos pensamientos, esas ideas que no son verdad, pero que están afectando la decisión de muchas personas, que luego se puede convertir en que sean personas que mueran por el COVID o se enfermen gravemente. Claro. No, te Sí, sí, realmente nosotros entendemos que hay que añadir una dosis de motivación social pública. Por ejemplo, ¿cómo he convencido yo a gran parte de mi familia que estaba renuente a vacunarse? Decirle, pero es que lo estamos vacunando a ustedes desde que nacieron. Y en cualquier vacuna. Don Andrés, al otro día de uno nacer lo están vacunando de una vez. Lo están vacunando. Y los laboratorios y los que manejan la elaboración de la medicina podrían en cualquier medicina insertar el chip que se habla. No se sabe quién le está haciendo más daño a la sociedad. Si lo que están hablando en contra de la vacuna o la vacuna misma, los que están hablando en contra de la vacuna no saben que hay muchas vacunas que se han puesto siempre, que hay muchas medicinas. La sociedad es dependiente de los laboratorios. Entonces hay que confiar en la medicina. Además, es mejor estar vivo creyendo que la vacuna hace bien que morirse creyendo que la vacuna hace mal. Hay que decidirse. Y los padres de familia, los líderes políticos y de toda naturaleza social y sindical tienen que orientar a sus gentes para que vayan a vacunarse masivamente. Por ejemplo, yo me sorprendí hoy que venía de La Vega de hablar con un obispo de allá en el proceso que estamos llevando a cabo desde la Fundación de Militares Constitucionalistas, que es la peregrinación por la educación contra la corrupción. Y entro a 2 supermercados y, oh sorpresa, lleno de gente en el comedor vacunándose masivamente. La gente está entendiendo, y desde este programa, conjuntamente con ustedes, a todo el mundo que lo vea, que propague la idea de que hay que vacunarse. Vamos a salir de esto pronto para que el país pueda abrirse nuevamente al desarrollo integral que nosotros aspiramos, pero tenemos que estar vivos. Así que a vacunarse todos. Claro. Don Andrés, usted tocó el tema ya. ¿Qué es eso de la peregrinación? Mira, el pueblo dominicano tradicionalmente ha hecho peregrinación, por ejemplo, a Higüey, peregrinación al Santo Cerro. Me refiero al caso suyo. Sí, pero el pueblo dominicano generalmente ha hecho siempre peregrinación. Sí, claro. Nosotros hemos asumido esa cultura del pueblo para hacer una peregrinación por la educación contra la corrupción, porque hemos asumido la idea de que el problema de la corrupción fundamental está en la conciencia del dominicano, porque no se le ha educado para evadirla, para prevenirla y para saber el daño que le ocasiona a la sociedad. La corrupción es una preocupación bíblica, en Génesis, que es el primer libro del Viejo Testamento, en el capítulo 6, cuando se habla de que Dios ordena a Noé hacer el arca para mandar el diluvio, la razón fundamental fue que dice el capítulo 6, versículo 11, y viendo Dios, Jehová, que la tierra estaba llena de corrupción y violencia, se arrepintió de haber creado al hombre. Y es ahí que llama a Noé para que haga un arca, y en esa arca se salvan solamente sus familiares. Mató a todo el mundo con el diluvio. Eso plantea la Biblia. Nosotros tenemos un vínculo con las iglesias cristianas a través de la Constitución de la República. En el artículo 32 de la Constitución de la República, hablando de los símbolos patrios y específicamente del escudo,
plantea que el escudo tiene una Biblia abierta en el capítulo 8, versículo 32 de San Juan, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Lo cierto es que la Constitución de la República ordena la educación de la Constitución en todas las escuelas y centros escolares y universitarios del país, y no se está llevando a cabo. La Constitución plantea que los partidos políticos tienen que educar a la población y no se está llevando a cabo. En el artículo 216, en la ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, en el artículo 34 se habla de la educación a los ciudadanos para crear ciudadanos conscientes y comprometidos con la patria. No se da educación. A los partidos políticos se le da un 10% del total de dinero que se le asigna para la vida política de ellos, y no están empleando en la educación. Todos los locales de los partidos permanecen los 4 años cerrados, solamente se abren cuando comienza la campaña política, una campaña política sin haber educado a la militancia. Para vivir en democracia hay que estudiar los elementos que conforman la democracia en términos de sus derechos y deberes de cada ciudadano. No se está practicando lo contenido en la ley 15-19, que es la ley electoral, que es castigar el soborno en política. Nosotros entonces hemos acudido, además de esos sectores a quienes hemos visitado como la Junta Central Electoral desde hace más de 5 o 6 años para esos fines, estamos acudiendo a la iglesia. Hace 3 años que le pedimos a las iglesias del país cristianas que orienten a la sociedad en base a los artículos de la Constitución y las leyes que fortalecerían la ética, la parte cívica y moral de la sociedad dominicana, para que cada ciudadano a la hora de votar pueda depurar por el conocimiento que tenga de para qué sirve un regidor o regidora, un alcalde o alcaldesa. Don Andrés, sirve para poca cosa. Bueno, no, pero la ley ordena, el andamiaje jurídico electoral es maravilloso. Después de haberlo estudiado, es que tenemos entonces la gran intención de que se ponga en práctica. Y aquí la estructura más amplia y organizada que hay es la estructura de las iglesias. Usted ve en las iglesias católicas y evangélicas como la gente, la mayoría lee la Biblia y cómo oye los sermones. Pues qué bueno que desde un púlpito se le pueda llamar la atención y educar a un país para decirle, por ejemplo, lo siguiente: a la hora de votar, siempre tienen que votar por las personas que tengan mejor mérito en la sociedad, en su comunidad, y profesionalización, los que se hayan comportado mejor, los que tengan más ética y moral, los que tengan más autoridad. Eso lo plantea el artículo 142 de la Constitución de la República. Pero don Andrés, bueno ahora mismo lo que están mirando es que tira más papeleta al aire. Claro, pero eso es... Papeleta al aire. ¿Cómo cambiar eso en un país tan clientelista? Trabajando, Edwin. Trabajando para el cambio. Ejemplo de eso se han visto que hay unos candidatos que fueron candidatos y resultaron electos. Una boleta que hoy están cuestionados y sometidos a la acción de la justicia. Y están presos. Tuvieron mucho dinero, están presos. Entonces, ganaron con muchísimos votos porque las papeletas volaban a sus alrededores, así, volaban. Esto era de que ¡fua! Eso es, ¿cómo cambiamos? Eso es gracias a la ignorancia. Sí, don Andrés. El reto que tenemos es vencer la ignorancia de la sociedad. Para eso hay una estructura educativa. Para eso está la buena voluntad de sectores como las iglesias, que insistimos que tienen que tener un vínculo para que el pueblo conozca la verdad, como lo establece el capítulo 8, versículo 32 de San Juan. Entonces, don Andrés, ¿y cómo ha sido la receptividad de los obispos? Y de paso preguntarle si usted se ha acercado al grupo sacerdotal, el del Cámara, que me parece que ese grupo sacerdotal tiene prácticamente la misma visión que usted. Si no lo ha hecho, ubíquelos. El grupo sacerdotal, el del Cámara, que en una ocasión
para las elecciones que se iban a realizar en el 2012, hicieron ingentes esfuerzos en tratar de unificar a todos los partidos emergentes y de allí sacar un solo candidato. Esto no se logró porque en cada partido emergente había una cabeza que quería ser presidente de la República. Correcto, nosotros contamos. Pero son brillantes ellos. Correcto, eso está en la lista nuestra, porque nos vamos a pasar este año, eso lo dijimos en una rueda de prensa, desde el 19 de mayo pasado ahora, que fue la muerte del coronel Fernández Domínguez intentando tomar el palacio con un grupo de connotados dominicanos. El juramento nuestro es hacer durante un año esa peregrinación a todos los sacerdotes y pastores del país, a todos los grupos. La receptividad ha sido extraordinariamente buena. Comenzamos esta semana, fuimos a Higüey, por ejemplo, y la prensa de Higüey se volcó a favor de esa iniciativa. Hemos ido a La Vega, a Santiago, porque son lejanos donde están los obispos primero, que vamos a ir donde ellos primero, para luego hacer las peregrinaciones también a las iglesias, a los sacerdotes, pero también pastores. Hemos encontrado un grupo extraordinario en zona del Cibao ya, que están colaborando con nosotros, porque la preocupación de la iglesia es la preocupación nuestra. La preocupación nuestra es la preocupación de la iglesia. Lo que pasa es que hay que buscar un mecanismo de unificación de criterios para tratar de hablar desde una sola tribuna, que es desde la tribuna del interés por la transformación de la democracia dominicana, atendiendo al artículo 75 de la Constitución, que dice que todo dominicano debe obedecer la Constitución de la República. Y la Constitución de la República es la norma suprema y fundamento del Estado jurídico de la sociedad dominicana, que como dice el artículo 6, pero además el numeral 12 del artículo 75 ya mencionado plantea la necesidad del fortalecimiento de la calidad de la democracia. Y además la democracia entra por los partidos. Si los partidos no se democratizan, como plantea el artículo 216, que tiene que estar sentado el trabajo de los partidos sobre la base de la democracia interna y la transparencia. Lo que se va a hacer en el Estado tiene que comenzar dentro del partido. Si los partidos no educan, no están abiertos, no están preparando a su militancia al votar para que puedan depurar, lo que están creando es un nido de corrupción. Y vienen entonces los avivatos, los inversionistas políticos, para participar en el botín del Estado, que es el presupuesto que paga el pueblo con sus impuestos. Es una prédica de muchos en este país, incluida las iglesias, ustedes mismos. El asunto cómo se maneja en este país el Congreso y la crítica a sus barrilitos o cobrecitos y más y más y más. La semana pasada, el país supo que la Cámara de Diputados entregó 56 millones de pesos a sus diputados para repartirlo el Día de las Madres. Muchos de ellos tenían un discurso antes en la oposición, que iba a renunciar al barrilito y cofrecito y que también iba a renunciar a esa canongia, a esos privilegios que irritan, y más incluso en medio de una pandemia, dar esa cantidad de dinero a un grupo de dólares para hacer campaña, para hacer política clientelar. Su prédica es buena y debe seguir, pero no hay una discordancia entre la prédica de los partidos y la práctica, uno en oposición y otro en el poder, de todos, no hablo de uno, sino de todos. La hay y la ha habido siempre, porque la mayoría de la gente identifica a la política como la capacidad hipócrita de manifestar una serie de aspiraciones, la falsedad, el histrionismo, la capacidad de vender mentiras. Así que la gente entiende la política. La política no se entiende hoy como se entendía, por ejemplo, en Atenas, y se entiende hoy en muchos grupos que son realmente, que están identificados con las normas éticas y morales. Se riñe. Desde el momento que Maquiavelo plantea, por ejemplo,
divide y traiciona, divide y vencerás. Desde el momento en que Maquiavelo entiende que el fin justifica los medios, se crea esa corriente asimilada por los oportunistas para hacer política y comenzar a distribuirse entre ellos los recursos del Estado. Por ejemplo, el Congreso que tú hablas ahora mismo es la gran trampa según se están eligiendo en base a dinero, narcotráfico, banqueros, los que han participado en corrupción para esconderse detrás de la inmunidad que puede tener en un momento determinado el congresista. Han hecho con el Poder Ejecutivo una alianza realmente tóxica, que es cuando para aprobar el presupuesto nacional hay que aprobarle a ellos un presupuesto privilegiado. Y vamos a darle unos datos a los amigos televidentes. Interesante, vamos a ver. Mire, el Congreso, de acuerdo al artículo 246 de la Constitución, junto con la Cámara de Cuentas, que ya ustedes saben lo que ha hecho, y la Contraloría General de la República, son los encargados del control y fiscalización de los gastos públicos, que tienen que hacerse en base a la racionalización. O sea, cuáles son las cosas prioritarias, las más importantes, y ser celoso del cuidado de los gastos. Al Congreso le corresponde, de acuerdo al artículo 93, numeral 2, letras D, E y F, fiscalizar y controlar los gastos del Poder Ejecutivo. Pero para que no lo fiscalice y el Poder Ejecutivo pueda actuar a sus anchas, está sobornado el Congreso. ¿Cómo se demuestra eso? El Congreso de la República tiene 222 miembros solamente. Demasiado. Y tiene un presupuesto nada más y nada menos de 7.792.538.581 pesos. Esa cantidad de ese presupuesto es superior al presupuesto de cultura, del Ministerio de Cultura, de Deporte, del Ministerio de la Mujer y de la Juventud. Tiene el Congreso de la República 405 millones más que todos esos ministerios juntos. Y el extremo es que el Senado de la República, por ejemplo, tiene un presupuesto de 2.635.779.124 pesos. Y la mujer tiene 808 millones nada más. Y la juventud tiene 718. Sumados, es una cantidad de 1.500 millones que tienen esos dos ministerios, donde el Senado, que tiene 32 miembros, tiene más de 1.000 millones que ellas dos juntas. Esa irregularidad bochornosa del Congreso es lo que le permite tener un privilegio que se olvidan del mandato de la Constitución de fiscalizar y controlar en los gastos del Poder Ejecutivo. Qué bueno sería que, como dice la Constitución de la República, cada año, cuando el presidente de la República diga su informe de los gastos el 27 de febrero, inmediatamente se creen comisiones para desglosar los gastos de los 22 ministerios que hay en el país, si fueron conforme a la regla, de los 42 direcciones autónomas y descentralizadas, para saber si fue conforme a la regla, y determinar ahí las irregularidades e interpelar entonces a los ministerios y a los directores y determinar la comisión las sobrevaluaciones que se hicieron e inmediatamente determinada ponernos a la disposición del Ministerio Público como establece la Constitución. No hay que esperar que un gobierno pierda para que entonces el otro gobierno tenga que enfrentarse como se está enfrentando este gobierno al problema de la corrupción. Eso debe ser un mecanismo permanente y automático, año por año, el mismo gobierno, porque es que los partidos políticos, de acuerdo al artículo 216 de la Constitución, están para servir al interés nacional, al bienestar colectivo y el desarrollo integral de toda la sociedad dominicana. No es para enriquecerse. La política tiene que convertirse en un apostolado en favor del pueblo. Este programa va a servir para orientar en torno a lo que estamos haciendo. Y le juramos al país que después de haber tenido 56 años pendiente a la Constitución de la República, desde la Revolución de Abril de 1965, entregaremos
nuestros últimos tiempos a trabajar directamente en la solución del problema que es la educación. Educar. Ustedes están haciendo este programa porque se han educado. Van a una clínica a curarse porque el médico se ha educado. Van a un tribunal y buscan un abogado porque ese se ha educado. El ingeniero que construye, todo el que tiene responsabilidades públicas y privadas debe estar instruido. Y aspiramos nosotros a que en las próximas elecciones todo candidato presente un pergamino, un certificado de haber aprobado todos los artículos importantes de la Constitución y las leyes que demuestren que sabe a qué va el gobierno, a administrar los gastos que paga el pueblo con tanto sacrificio, con sus impuestos. De lo que se trata es que los políticos son administradores de los patrimonios nacionales. Muchas gracias, don Andrés, siempre tan elocuente y educador sobre todo, ¿eh? Educador. Educador, correcto, correcto. Sí. De eso se trata. Y a ustedes muchas gracias. Y a los amigos que nos están viendo, por favor, que multipliquen estas ideas y que se conviertan todos en profesores del pueblo. Muy bien. Gracias, don Andrés. Muchas gracias.